de semana. Queremos, por supuesto, llevarles lo principal de la información del Ecuador y el mundo y analizarla, compartirla con ustedes también en el análisis y la opinión de quienes son los protagonistas de estas noticias aquí en su programa Sin Amarres. Hoy tenemos una importante agenda noticiosa, pero antes queremos, por supuesto, también saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles, y está conectado con nosotros el licenciado Alcides Montilla y el director de este espacio. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, director del programa, y indudablemente también a Carlos Pacheco, que está en los controles. En primera línea tenemos que saludar a nuestra amable audiencia, la que sintoniza Atalaya en este momento, no solamente en Guayaquil, el Ecuador, sino en todo el mundo. Gracias por estar en la sintonía de nosotros y, como siempre digo y repito, gracias. Les enviamos a ustedes un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, también queremos saludar en este momento, cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos, al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio Sin Amarres. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarlos esta mañana, también a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlitos Pacheco en los controles. El día de hoy, los ecuatorianos vamos a estar pendientes de temas determinantes y muy importantes respecto a la lucha contra la corrupción, fundamentalmente en el pronunciamiento de la Corte en segunda instancia, no sobre el caso Soborno, que el día de hoy, pues, evidentemente habrá un pronunciamiento. Luego, el día domingo, esto lo vamos a analizar, el Consejo Nacional Electoral se reunió virtualmente y resolvió no suspender a 4 movimientos. Los detalles los vamos a conocer más adelante. Y vamos a hablar también de la elección de la vicepresidenta, aunque ya se conocen, un poco analizarlo de la perspectiva de que qué impacto ha tenido la elección de la vicepresidenta o tendrá en los 10 meses de ejercicio que le queda al gobierno de Lenín Moreno. Todo esto lo vamos a desarrollar con nuestros compañeros el día de hoy en este panel, y conociendo los titulares de las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar la lectura cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos. Iniciamos la lectura de la portada de Diario El Universo, la portada impresa. Su principal titular nos alerta: contagios de COVID-19 en Quito crecen rápidamente. Si la capital mantiene el ritmo de contagios de los últimos días, podría rebasar en una semana a Guayaquil, que fue el epicentro de la pandemia, advierten especialistas. La urbe de Huancavelica tiene el 17.89% de los casos, mientras tanto en Quito estos ya llegan al 16.29%. Por otro lado, nos cuenta El Universo, este mes se reanuda el pago de los créditos al BIES. Cuotas de hipotecarios no canceladas de marzo a junio pasarán al final de la tabla de amortización. Mientras tanto, este mes ya se reanudan el cobro normal de estos créditos, señalan autoridades de esta entidad. En otros temas, Salcedo debe $15.714 por alimentos. El valor corresponde a 9 meses que tiene pendiente de pago en pensiones alimenticias. Este es Daniel Salcedo, pues principal implicado en una trama de corrupción que se investiga al momento. En otros temas también nos dice El Universo, no solo el camarón local es suspendido, China también impuso restricciones a 23 firmas de otros países. Finalmente, en otros temas nos cuenta este diario, temor limita la donación de sangre, expertos desvirtúan mitos sobre enfermedades u otros efectos negativos de esta práctica que ayuda a salvar vidas. Y en lo internacional, Hong Kong crítica situación por coronavirus. Ayer se anunció una cifra récord de contagios y nuevas medidas como un plan de uso de mascarillas en oficinas públicas y sumar áreas al teletrabajo. El COVID-19
sigue siendo un tema de preocupación a nivel mundial, por lo tanto no hay que bajar la guardia. Vamos ahora en este momento a la lectura de diario El Comercio, también en su portada impresa. El cierre de 7 empresas estatales se prolonga, dice su principal titular. De las 8 empresas públicas que debían entrar en liquidación, solo la de medios está en esa etapa, la medios públicos. Las otras tendrán 2 meses más de plazo para llevar este proceso. Por otro lado, SELEC evalúa los 2 taponamientos en el río Coca. Un plan para proteger la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Coca-Codo está en análisis. Y en la foto principal de este diario, las playas piloto se alistan con medidas de bioseguridad. En la provincia de Santa Elena, solo Ayanga y Montañita fueron mencionadas como parte del plan piloto del COE para la reapertura progresiva de playas desde este día miércoles. El Murciélago, en Manta y Atacames son otras de las 60 playas autorizadas. Se aplicarán medidas de control y videovigilancia para precautelar la seguridad de todos los ciudadanos. Así también nos dice diario El Comercio, recreación e indisciplina en parques, esto en la capital precisamente, donde veíamos que sube el número de contagios. Espacios verdes tuvieron alta demanda ayer para caminar o ir en bicicleta, esto pese a las prohibiciones y las recomendaciones de mantener las medidas de bioseguridad. Vamos a ver qué nos dice en este momento la portada online de Diario Expreso. Los precandidatos presidenciales dejan sus primeras marcas en las redes sociales. Esto es un análisis de lo que es ya el camino a las elecciones 2021. Por otro lado, el CNE suspende al movimiento político que respalda a Rafael Correa. Así es, el expresidente Rafael Correa se quedará sin movimiento político, pues el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió iniciar acciones administrativas contra 4 organizaciones: Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social. Con ello queda sin efecto la inscripción de estas organizaciones, con lo que no podrán participar en los comicios de 2021. En otros temas también nos dice Diario Expreso, Daniel Mendoza ingresa al sistema de protección de víctimas y testigos. Recordemos, hay una investigación que se sigue también, quien sustentaba como legislador está involucrado en actos de corrupción. Por otro lado, José Valencia es nombrado embajador de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio. Y finalmente, un nuevo deslizamiento en el río Coca provocó la suspensión del bombeo de crudo, señala Diario Expreso. De esa manera, estimado sociólogo, cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos, cerramos la lectura de las portadas de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Gracias, Teresa. Respecto al Consejo Nacional Electoral, lamentablemente todas las decisiones que se toman en el ámbito, en este caso, de la gestión, del control, de todo lo que implica los componentes en procesos electorales a cargo del Consejo Nacional Electoral, se los toma desde una perspectiva política y no de una perspectiva de gestión y de administración del valor institucional que representa el Consejo Nacional Electoral. El día domingo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que se reunió en la tarde, decidió suspender a los movimientos Fuerza Compromiso Social. Este movimiento ha sido siempre utilizado por los correístas, o en las últimas elecciones, el movimiento Podemos de Raúl Carrasco, exprefecto de la SUAY, Libertad es Pueblo de Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, y Justicia Social de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, procesada por el caso Arroz Verde. Esta resolución se toma en el marco de lo que estableció un informe del Contralor General del Estado, que mandaba en este informe a eliminar del registro
de partidos y movimientos a los 4 movimientos que acabamos de enumerar. Una cosa es eliminar, como lo pedía el informe del Contralor, y otra cosa es suspender, de tal manera que la resolución del Consejo Nacional Electoral recoge parcialmente la resolución del Contralor General del Estado. Y cuando usted se pone a analizar la diferencia o la resolución que no corresponde a lo dispuesto por el Contralor, Pablo Celio, que dispuso la eliminación de estas organizaciones para detectar irregularidades, por haberse detectado irregularidades, y analiza la resolución de la suspensión, el plazo de 10 días para hacer el descargo, y le da la categoría de un expediente administrativo. Esta resolución del Consejo Nacional Electoral es una resolución política, contentar a las partes, o sea, para las dos partes. Satisfacemos al Contralor y satisfacemos en el libre derecho, no a los movimientos para que se defiendan. La suspensión, hasta mientras no se aclare en el lapso de 10 días, y luego que tome otra resolución el Consejo Nacional Electoral, los derechos de estos movimientos quedan suspendidos. Derechos en el orden, los derechos políticos y de cara a las elecciones. Porque va a determinar cuáles son los descargos que van a realizar cada uno de estos movimientos. Pero yo me pregunto, si se inscribieron con anterioridad y se cumplieron, entre comillas, todos los procedimientos para que sean registrados a nivel del Consejo Nacional, eso demostraría que se lo hizo dentro del proceso, ¿no?, legal y reuniendo los requerimientos que lo exige el Consejo Nacional Electoral. Cuando dice, no, vamos a suspenderlo, porque vamos ahora a verificar, recién, después de que ya algunos de estos movimientos han participado en elecciones, vamos a revisar el procedimiento, si es que lo hicieron legal o ilegalmente. A confesión de parte, relevo de prueba. Esta resolución fue tomada por la mayoría que hoy prevalece en el Consejo Nacional, con la ausencia del señor Pita y el señor de Soto. Como siempre, se mantiene estos disensos, estas confrontaciones hacia el interior del Consejo Nacional Electoral. La pregunta que uno se realiza es que en medio de estas resoluciones del Consejo Nacional Electoral tiene que darse satisfacciones y cubrirse respecto al pronunciamiento del Contralor por un lado y por otro lado a las demandas que van a realizar y es que están realizando los otros o los movimientos que han sido suspendidos. ¿Cuál es la reputación expresa del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones del 2021? Cada vez en permanente deterioro la credibilidad del organismo que debe de trabajar en el factor confianza que tienen que empoderarse en los ciudadanos electores, los que vamos a elegir en las próximas elecciones de febrero del 2021. Pero esta situación de orden institucional, crisis institucional, no solamente
es en el Consejo Nacional Electoral, bien en otras instituciones. Lo analizaremos más adelante. Alcides. 6 de la mañana con 47 minutos, estimado sociólogo. Tras usted hacía su análisis, ya tomamos contacto con nuestro primer invitado. Precisamente con él ampliaremos el análisis de lo que se viene en las elecciones 2021. Es el ingeniero César Ron Hervas, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que ya está conectado con nosotros a esta hora. César Ron, Stalin Poder le saluda, buenos días, también Alcides Montilla y Teresa Marchán. Candidato también precandidato a la presidencia de la República por las filas del Partido Social Cristiano. Abordar con usted primero cuál es la trascendencia respecto a la responsabilidad política de la Asamblea Nacional en la elección de la nueva vicepresidente. Este tema inicial para luego abordar el tema del Consejo Nacional Electoral. Buenos días y bienvenidos, César. Gracias, buenos días, Stalin. Un saludo especial a Teresa, a los amigos de Atalaya, esta mañana a los radioescuchas, un abrazo a la distancia, Alcides Montilla también, un abrazo grande, a la orden siempre. Congreso de la República el día viernes pasado hizo lo que tenía que hacer, tenía que elegir un nuevo vicepresidente de la República con responsabilidad. Como todo el país conoce, el Partido Social Cristiano no estaba de acuerdo con la terna. Por esa razón no votamos. Pero en la tercera votación, cuando viene la necesidad de poner los votos para que el Ecuador tenga vicepresidente de la República, el Partido Social Cristiano con absoluta responsabilidad votó a favor de la tercera miembro de la terna, que es la señora María Alejandra Muñoz, que sin los votos social cristianos no hubiera sido elegida vicepresidenta de la República y el país no tendría vicepresidente el día de hoy. Y lo peor de todo, si no se elegía vicepresidente al tercero de la terna, de acuerdo a la Constitución y la ley, el primero de la terna, por ministerio de la ley, después de 30 días, como manda el artículo 150 de la Constitución, hubiera sido nombrado vicepresidente de la República sin votos, lo cual pues no tenía presentación en la vida política, ni tampoco antecedente en la vida política del Ecuador. ¿Y por qué María Paula no podía ser vicepresidente? ¿Cuáles son los argumentos de hecho, de reputación y de derecho que recaían sobre María Paula Romo? No tuvo los votos de Tami. María Paula Romo tuvo solo 35 votos positivos, tuvo 85 votos negativos. El segundo de la terna, señor Roldán, tuvo 10 votos positivos y tuvo 87 votos negativos. Entonces, para ganar la elección se necesita 70 votos positivos. Por lo tanto, pues, lo que ocurría en el transcurso de la sesión de la Asamblea Nacional era evidente. Íbamos a una nulidad de la terna, como la Constitución no prevé la devolución de la terna jurídicamente al presidente de la República para que envíe otra terna. Lo que ocurría de acuerdo a la ley y a la Constitución, lo que sí está previsto, es que al no haber los votos, el primero de la terna sea elegido vicepresidente de la República por el Ministerio de la Ley. Entonces, claro, imagínense en estas circunstancias, nadie tenía los votos, los candidatos tenían 85, 87 votos negativos, y resulta que por el Ministerio de la Ley, sin votos positivos, sin los 70 votos que se requiere para ser nombrado vicepresidente de la República, el primero de la terna hubiera sido nombrado vicepresidente de la República. De ahí la necesidad que cuando llegamos a la tercera votación, pusimos los votos para que el Ecuador tenga vicepresidente de la República. Correcto. Ahora miremos las consideraciones que usted tiene respecto a la resolución del Consejo Nacional Electoral de suspender a 4 movimientos, incluido el movimiento Compromiso Social, movimiento que ha venido siendo utilizado por el correísmo en las elecciones anteriores. ¿Cuál es su lectura respecto a esta resolución? Me parece que la resolución es extemporánea, Stanley. Y le voy a decir la razón. Eso tenía que haberse dado hace mucho tiempo atrás, después de los resultados de las últimas elecciones. Así manda y reza la ley y la Constitución. El Consejo Nacional Electoral toma esta posición después del informe de la Contraloría General del Estado. Casi lo pone pues
entre la espada y la pared al Consejo Nacional Electoral, y después del informe de Contraloría, un poco para también lavar su cara de las implicaciones y los cuestionamientos que tiene el Consejo Nacional Electoral, procede a eliminar 4 partidos políticos. Está hecho, está tomada la decisión. Yo no soy parte del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tendrá que asumir las responsabilidades de sus actos. Sí podemos comentar lo sucedido, y esto pues deja a la democracia sin 4 organizaciones políticas. Es importante que todos estos procesos de no cumplimiento de las reglas, el mínimo que se tiene que tener en las elecciones, el 4%, eso pues se tiene que hacer inmediatamente después de las elecciones, en tiempo prudencial, inmediatamente después de las elecciones realizadas, no a 6 meses de las elecciones presidenciales. Entonces, todas estas cosas extrañas que suceden en nuestro país son las que no tienen que volver a ocurrir. Usted ha dicho que esta resolución deja afectada a la democracia por la suspensión de estos 4 movimientos, menos dentro de la estructura de movimientos y de partidos. Pero, ¿cuánto afecta la falta de credibilidad evidente, notoria, del Consejo Nacional Electoral al valor democrático de cara a las elecciones del 2021? Hay mucho desorden en materia electoral en el país. Y por lo tanto, pues, el Consejo Nacional Electoral tiene que poner la casa en orden. Tiene que terminarse las disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral, y los 5 comisionados tienen que dedicarse a trabajar en beneficio de la democracia. Esa es su responsabilidad, llevar adelante un proceso transparente en las próximas elecciones. El Ecuador, en el último proceso electoral, tuvo, mal no recuerdo, 45.000 candidatos, y tuvo 250 organizaciones políticas que participaron. Así es. Esto es insólito, esto no puede seguir ocurriendo en el Ecuador. Por lo tanto, pues, si hubieron 250 organizaciones políticas que participaron en la elección y no cumplieron con el mínimo de votación, entonces, insisto en lo que manifesté hace un momento, prudencialmente, después de 2, 3, 4, 5, 6 meses después de las elecciones, no después de 1 año y medio después, tenía que haberse sancionado y cancelado la vigencia de todo ese movimiento de partidos políticos para ir depurando y poniendo orden dentro de casa, porque no es posible que en el Ecuador, ¿no?, tengamos 250 organizaciones políticas, ¿no?, y 45.000 candidatos. Eso Correcto. No puede volver a ocurrir en el país. Si esto es insólito, que no pueda volver a ocurrir esta proliferación de tantos candidatos, hoy, por lo que conocemos, va a ser igual y posiblemente mayor. A nivel presidencial ya tenemos una veintena de precandidatos para la presidencia de la República. Y en ese escenario el Partido Social Cristiano, ¿no?, baraja 4 o 5 nombres desde sus filas y una opción para apoyar a un candidato independiente. Primero hablemos un poco de la selección interna, del centralismo democrático interno del partido. ¿Cómo en el caso de que presenten candidatos propios es la selección? ¿Qué indicadores están presentes para determinar entre los 4 o 5 candidatos previamente anunciados, precandidatos, va a ser el elegido? Hay varios parámetros. Lo primero, el partido decidió tener 5 precandidatos, 1 se retiró, que es Luis Fernando Torres, quedamos 4 precandidatos dentro del partido político. De esos 4 precandidatos tiene que salir el próximo candidato a la presidencia de la República. Eso lo vamos a conocer en las próximas semanas. El sistema de valoración se tiene que dar de manera individual, se maneja colectiva, utilizando el nombre del partido. Usted votaría por el candidato de las 6, después se pone el nombre. Hay otras valoraciones importantes que se tienen que dar, como es la preferencia electoral de los electores, que hay pues información de que hay un candidato, porque los ecuatorianos también han determinado cuál debe ser el perfil del próximo presidente de la República. Así es. Entonces, toda esta información que es importante para tomar una decisión, la mejor decisión es la que se tiene que valorar. Esa valoración se tomará casa adentro,
o entre quiénes, entre los alcaldes social cristianos y prefectos a lo largo y ancho del país, entre las directivas, la directiva nacional, entre los legisladores del Partido Social Cristiano, entre los dirigentes populares, entre los aliados del Partido Social Cristiano, recordando Stalin que las 6 Madera de Guerrero y sus aliados de la primera fuerza electoral ganamos las elecciones a lo largo y ancho del país en la última contienda sin Jaime Nebo de candidato a ninguna dignidad, y por lo tanto esas alianzas que nos llevaron a ganar las elecciones a lo largo y ancho del país, me refiero a las últimas elecciones seccionales, esas alianzas es con las cuales el Partido Social Cristiano se presenta de cara a la próxima elección presidencial. Muy bien, Alcides continúa con esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Saludamos a don César Ron. Don César, lo saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Qué va a pasar después de estas denuncias de corrupción que se continuaron conociendo en este diálogo entre el ex asambleísta Mendoza y el actual asambleísta Suero, y las involucraciones que hay de la ministra de Gobierno, indudablemente, y de otros funcionarios más? ¿Qué va a pasar en la Asamblea, don César? Bueno, este es un proceso judicial que ha iniciado la Fiscalía, está dentro de un proceso de indagación previa, ya está detenido el asambleísta Mendoza, hay orden de prisión para el asambleísta Suero, hay grabaciones que comprometen a un grupo de asambleístas, se habla de 8 asambleístas, tienen que ser investigados, todos tienen que ser investigados, y en esas grabaciones pues también se menciona a la ministra de Gobierno muchas veces. La Fiscalía está en un proceso de investigación, tiene que investigarse a todos. Es importante que aparezca la justicia, que brille la justicia en el Ecuador, que últimamente está en deuda con los ecuatorianos, pero que hoy empieza a actuar producto de estas graves denuncias de corrupción en el manejo de los hospitales públicos en el país, a lo largo y ancho del país, donde las denuncias establecen pues el reparto de cuotas políticas en el manejo de los hospitales, sacando de votos. Esto no puede seguir ocurriendo en el Ecuador, y por lo tanto nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley, y todos los que tengan que ser sancionados tendrán que ser sancionados por la justicia, y todos los que tengan que ser destituidos de sus cargos en la Asamblea Nacional tendrán que ser destituidos de sus cargos. Don César, otro tema que ya mismo va a llegar indudablemente a la Asamblea, el tema de la reforma a la ley de discapacidades. Esto de las entregas de los carnets de discapacidad, muchísima gente, ya conocemos a dónde ha ido a parar. Reformar la ley de discapacidades, ¿algún concepto tiene usted de que es necesaria esta reforma? Habrá que analizarlo con mucho detenimiento si la reforma es válida. Lo que es importante comentar es que la ley de discapacidades se hizo en función de la necesidad que tiene un grupo de social en el país que tiene discapacidades y que tiene que ser atendido. Esta ley tiene como objetivo principal favorecer a este grupo social, que en el Ecuador son más de 500.000 personas registradas, que necesitan compensar de alguna manera su vida económicamente. El carnet de discapacidad les permite pues, tener descuentos en medicina, descuentos en los impuestos a la renta, descuentos en los servicios eléctricos básicos, etcétera, descuentos en importación de bienes de capital como sillas de ruedas o muletas o en el caso de la importación de un vehículo. Es decir, ese es un beneficio importante que tiene este grupo social que tiene que estar vigente y que no se le puede quitar. Lo que ha ocurrido es nuevamente otros hechos de corrupción donde están involucrados muchísimos ecuatorianos que sin escrúpulos y sin empacho fueron a pedir un carnet de discapacidad, y donde la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud, el que hace la valoración, y ahí tiene que haber una lista enorme de funcionarios a lo largo y ancho del país, que tienen que hacer una valoración médica de la discapacidad, no una enfermedad, porque aquí hay que diferenciar dos cosas que son fundamentales, mi querido Alcides. Una cosa es estar enfermo, tener una enfermedad complicada, difícil, y otra muy diferente es tener una discapacidad. Entonces, parecería que a muchos que están con enfermedades les dieron carnet. A otros vivos, avivatos, que tienen enfermedad de ser avivatos, también les dieron el carnet. Pero aquí tiene que ser sancionado el avivato que pidió y el avivato que entregó.
porque aquí estas cosas no pueden seguir ocurriendo en el Ecuador. Están saliendo nombres a la luz. Resulta pues que en la función judicial, por ejemplo, hay como 600 carnets que se han entregado. Entonces, esto es lo que no puede ocurrir en el Ecuador. Porque Alcides Montillo, ¿usted sería capaz de ir a presentarse al Ministerio de Salud para pedirle un carnet de discapacidad? No, ¿verdad? Entonces, estas cosas que son conciencia, que son moral, que son éticas, que son principios, es lo que lamentablemente se está perdiendo en la sociedad ecuatoriana, y esto es lo que hay que recuperar. Hay que sancionar a los que trajeron vehículos de manera fraudulenta, hay que retirarles los vehículos o hay que cobrarles los impuestos. Así es que van a seguir saliendo la información, van a seguir saliendo las listas. No solo tiene que la justicia actuar, sino que adicionalmente, como hay una defraudación a las arcas del Estado ecuatoriano, al fisco, el Servicio de Rentas Internas y la aduana tendrán que hacer oportunamente, una vez que se determine que fueron traídos fraudulentamente producto de carnets que no correspondían, tendrán que ser reliquidados los impuestos. Esperamos que ese proceso se lleve, como usted lo ha indicado, asambleísta. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos sus declaraciones este día. Gracias, amable. Un abrazo para todos. 7 de la mañana con 3 minutos, sociólogo licenciado. Es hora de ir a una pausa comercial, no sin antes compartirles a ustedes, amables oyentes, que avanzan los estudios del Plan de Transformación Urbanística de Guayaquil. Estas reuniones de trabajo con especialistas y técnicos de diferentes direcciones, fundaciones municipales, así también miembros de la academia, para analizar y delinear el plan de transformación urbanística de la ciudad. El objetivo de este proceso es analizar proyectos y acercarnos a la nueva realidad post-COVID que vive la urbe porteña, contemplando los 5 ejes propuestos: ciudad inclusiva, saludable, resiliente, productiva y ciudad-territorio. Importante proceso de participación para repensar en nuestra ciudad. 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida retornamos con más de su programa Cinemar. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Nada detenga tu determinación, tus éxitos. Hemos llegado hasta aquí juntos y seguiremos aún más lejos. Porque somos el banco que avanza junto a ti, para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Esto no se termina. No se confíen, tengan distancia, la vida constantemente en las manos. Como hijos somos parte de las situaciones de riesgo. Yo sí quiero que me vea por primera vez. No te confíes. La pandemia aún no termina. Mascarilla, esta distancia. Conoce las medidas de seguridad y busca atención de caso de juntar gente. Guayaquil.com. Alcaldía de Guayaquil. Estar al día del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premio de mutualidad, sorteos mensuales de tablets, desde megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realizas por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. A partir de este mes, comenzará a reflejarse el beneficio del subsidio en las planillas de agua potable a los habitantes de Guayaquil que consumieron hasta 15 metros cúbicos durante los meses de marzo y abril. Si tus consumos han sido mayores o tienes posibilidades de pagar, recuerda que con el pago puntual de tus facturas de agua potable, contribuyes a la producción, mantenimiento, distribución y tratamiento del agua de la ciudad, para que todos contemos con el servicio de siempre, el que nunca nos faltó durante la emergencia sanitaria, por un Guayaquil solidario. Fin, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 7 minutos, es tiempo de darle los buenos días y la bienvenida a nuestro invitado siguiente. Él es Iván Ontanera Berrú, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que ya está conectado con nosotros, estimado sociólogo. Ministro, es un placer saludarlo. Stalin Poveda le saluda, Alcides Montilla me acompaña en esta mesa de diálogo y Teresa Merchán. El tema del buenos camarón. días. ¿Cómo buenos días, usted, buenos días, Stalin. Buenos días a la mesa que nos atiende hoy. Gracias por la oportunidad de podernos dirigir a todo el país. Muchas gracias, ministro. El sector camaronero es uno de los productos de exportación que está fuera del tema de las exportaciones petroleras, pero representa o tiene indicadores de exportaciones muy importantes. Esto representa 3.890 millones en nivel de exportaciones, 261.000 plazas de empleo. Es una industria que ha venido generando divisas y sostenibilidad. Se la considera base de exportaciones, de tributación y absorción de mano de obra. Sin embargo, los impactos de la pandemia y el último tema relacionado al camarón en el mercado de la China ha hecho de que las políticas públicas de su ministerio estén orientadas a mantener una sostenibilidad de la trascendencia e importancia, ¿no?, de las exportaciones a nivel del camarón en el país. Analicemos entonces, primero, cuál es el planteamiento de sostenibilidad y de reactivación productiva que plantea su ministerio, por un lado, y luego el tratamiento del tema a nivel del mercado de China de nuestro camarón. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Como usted lo ha mencionado, la industria camaronera, el sector, por más de 50 años ha tenido un crecimiento importante y sostenido en el tiempo. Y esto es producto a la demanda. Esto es muy importante analizar, que el sector camaronero en el Ecuador no crece porque amaneció con ganas de crecer algún día. Obviamente hubo hace 50 años emprendedores que vieron en este sector una opción importante de inversión y de generación de fuentes de empleo. Sin embargo, la industria ha sido una industria resiliente, ha sido una industria innovadora, ha sido una industria y un sector que vienen permanentemente invirtiendo y se vienen tecnificando, producto de aquello. Usted recordará hace muchísimos años cuando apareció la mancha blanca, este sector estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, esa es la gran valía de este sector, como otros sectores productivos del país lograron sobreponerse a base de inversión, a base de investigación, y eso es lo que hoy al sector lo tiene posicionado como el sector número 1 de las exportaciones no petroleras del país. Por lo tanto, el crecimiento de la industria del camarón se debe a la demanda de los países, demanda de las regiones, demanda que viene siendo sostenida por la calidad del camarón ecuatoriano. Es decir, cuando crece un sector es porque tiene aceptación, porque es un producto apetecido por los consumidores en diferentes latitudes alrededor del mundo. Y obviamente China hoy por hoy se ha convertido en uno de los principales mercados de destino de este producto. Hoy las exportaciones hacia este país representan cerca del 60% del total del 100%. Eso, insisto, ha sido sostenido porque los chinos en este caso reconocen permanentemente la buena calidad del camarón ecuatoriano. Nosotros desde el Ministerio, desde el Gobierno Nacional, obviamente venimos impulsando hace algún tiempo el sostenimiento y el incremento de las cadenas productivas del país, no solamente del camarón, sino de otros sectores. Ahora, obviamente el camarón y la pesca, entre estos dos sectores, hacen casi el 45% de los ingresos de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Y en ese sentido,
el gobierno ha invertido recursos. En este momento nos encontramos fuera del tema del camarón de China desde el año pasado, implementando un plan de acción y un protocolo que garantiza la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los procedimientos y los procesos de la pesca y del camarón en el país. Este proyecto de inversión que se lo viene desarrollando de una manera permanente es justamente para eso, para poder garantizar y ofrecerles a dos de los sectores más importantes de la economía del país su crecimiento sostenible y sustentable. Ahora, aterrizando ya en la pregunta suya puntual del problema con China, hace 10 días aproximadamente recibimos una notificación, la Embajada de Ecuador en China, por parte de la Administración General de Aduanas de ese país, sobre la detección de trazas de ARN de coronavirus en la pared interna de un contenedor y en el empaque externo de unas cajas de camarón. La notificación no constituye una sanción al país ni al camarón ecuatoriano. En particular, no se trata de una medida generalizada. Se ha procedido con la suspensión de 3 establecimientos que exportan camarón a China. Incluso los resultados de análisis realizados por las autoridades de China señalan que el hallazgo no constituye un riesgo de contagio. Varias instituciones relacionadas con el ámbito sanitario a nivel mundial ratifican que no se ha comprobado que el coronavirus se transmita a través de los alimentos o de envases de productos alimenticios, incluyendo los de origen acuático, y por lo tanto no tiene un rol epidemiológico con su propagación. Con estos antecedentes y luego de miles de muestras, porque en la propia comunicación reconocen que en las últimas 4 semanas más de 227,000 muestras fueron testeadas en China para coronavirus, y de los cuales salió una muestra en la pared interna del contenedor y 5 muestras de empaque externo del camarón dieron positivo. Los expertos de la autoridad china consideraron que el resultado de la detección, insisto, no significaba que fuera contagioso. Yo creo que eso evidencia realmente los trabajos que hacemos, tanto el sector público como el sector privado, para garantizar la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos del país. Perfecto. ¿Cómo va entonces todo este manejo de negociación respecto a esta situación imputable al camarón ecuatoriano? ¿Cuándo se resuelve? ¿Cómo se va a resolver? Mire, inmediatamente fuimos notificados, obviamente, al más alto nivel, conjuntamente con la Cancillería. Buscamos los canales de comunicación para resolver esta situación técnica. Fin de semana anterior se hicieron acercamientos importantes, incluso una carta directa del presidente Moreno hacia su homólogo chino, pidiendo pues la manera más rápida y expedita de buscar esos canales que permitan encontrar y resolver cualquier tipo de inconveniente o preocupación que tuviese la autoridad china correspondiente, puesto que como país estamos seguros de que esos procesos se cumplen a lo largo y ancho de toda la cadena de exportación del camarón, producto de altos protocolos de bioseguridad que fueron instaurados incluso desde el año pasado. Insisto, el camarón ecuatoriano, como la pesca, como el banano, vienen trabajando muy fuertemente, acompañados con el gobierno nacional, en el posicionamiento de una marca Premium and Sustainable, que está relacionada estrictamente con esos protocolos de bioseguridad, de inocuidad, para garantizarle al mundo que el Ecuador produce y exporta alimentos seguros. En ese sentido, luego de esa reunión que de los acercamientos que se hicieron el fin de semana anterior, surgió una primera reunión y se logró en donde pudimos recibir el día domingo en la noche, hora de Ecuador, lunes en la mañana, la diferencia horaria son como 13 horas con China. Pudimos ya establecer un primer contacto técnico en donde se recibieron las preocupaciones sobre estos 3 establecimientos, y en donde se pudo gestionar de manera inmediata al día siguiente, es decir, al día martes a primera hora, hora de la noche, hora de China,
una reunión con mi homólogo, con el ministro de Aduanas de China, en donde fui muy claro en decirle de que estamos listos para poder apalancar, soportar cualquier tipo de duda, inquietud o entregar la información requerida, técnica, de parte de la autoridad china para poder solventar estas preocupaciones que han nacido en China. Fue una conversación con una apertura importante. Producto de eso se conformó un grupo técnico de trabajo entre autoridades de ambos países encargados de manejar la coyuntura, donde hemos abordado las observaciones y liderando las acciones que lleven al desbloqueo de estas tres empresas. En ese sentido, durante toda esta semana hemos preparado toda la información, incluso el día lunes anterior, hace una semana aproximadamente, exactamente, visitamos con el presidente Moreno uno de los establecimientos sancionados, que donde pudimos verificar que estos protocolos se cumplen no solamente desde el lado de las personas que trabajan en las plantas procesadoras, sino también en los protocolos del camarón que se encuentran involucrados alrededor de toda la cadena de procesamiento y logística. Sin embargo, desde el gobierno nacional, para garantizarle a nuestros compradores, si necesitamos y estamos dispuestos a reforzar los controles, tanto el sector privado como el sector público, estamos dispuestos a hacerlos. Entonces, en ese sentido, en esta semana hemos enviado ya la información traducida al chino. Obviamente hemos recogido la información de las propias empresas, en donde cada empresa ha evidenciado que las muestras de PCR que se les hace a las personas que laboran en nuestras empresas, en donde se verifican que sí se cumplen los protocolos de bioseguridad. Y es más, nosotros hicimos la propuesta de realizar visitas virtuales, de ser necesarias y requeridas por la autoridad china, para que ellos puedan verificar que esos protocolos se cumplen a cabalidad. Ministro, en medio de esta situación del camarón en el mercado de China, ha habido un sinnúmero de visiones y posiciones y criterios, argumentos. Unos dicen que detrás de esto habría toda una guerra comercial por los mercados, otros dicen que está relacionado a la denuncia que el país ha hecho respecto a flotas pesqueras chinas en zona de exclusión territorial marítima, y que de alguna manera esto tiene que evacuarse en el barco de esos juegos de intereses que se han evidenciado. Realmente, más allá de todo lo que usted plantea, todas las medidas de bioseguridad, inocuidad, la trazabilidad, y por último la campaña que nos parece muy importante que ustedes desde su ministerio han lanzado, el mejor camarón del mundo, que va de la mano conjunto Ecuador, aporta significativamente a que se viabilice una pronta solución y que no caiga justamente el manejo de la crisis, no caiga en este tipo de especulaciones, que creo que deben de ser especulaciones, respecto a que de qué manera estaría condicionada la solución de este problema. Mire, Stalin, me parece adecuada su pregunta, porque las especulaciones nacen, salen, y obviamente eso no le hace bien a un país. Yo creo que debemos ser serios en el análisis. Entrar a especular que una solución pueda estar amarrada o condicionada a cualquier otra situación, creo que lo estamos descontextualizando a este problema particular, que es un tema netamente técnico y de salud. ¿Y cómo quedará evidenciado eso? Porque ya hemos enviado los resultados. Yo creo que en este momento, cuando nosotros como autoridad, como país, como sector, hemos trabajado obviamente sin parar en esta última semana para poder entregar la información técnica, científica requerida para solventar este impasse, obviamente esperamos que luego del análisis, como insisto, luego de haber formado y haber abierto este grupo de diálogo técnico, podamos solventar en las próximas horas las necesidades e inquietudes de la autoridad china correspondiente, levantar la sanción a estos tres establecimientos y que el flujo de camarón continúe de manera normal hacia ese destino. Vale la pena recalcar también, y esto es muy importante para que la ciudadanía entienda, existen 72 establecimientos ecuatorianos habilitados en la lista de aduana china para exportar.
se han suspendido las actividades de 3 de ellos. Tenemos 69 establecimientos operativos que continúan exportando. Sin embargo, también es importante mencionar lo siguiente, y debemos entenderlo así. El mundo cambió, la economía mundial ha cambiado. Hoy en este momento no solamente el camarón se encuentra en medio de una problemática, asaltado obviamente por la importancia que tiene este sector y por los números que representan para la economía del país, pero también el sector bananero, también el sector cacaotero se encuentra en una situación bastante similar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Simplemente es que la economía mundial se ha semi-paralizado. Entonces, los pedidos, los consumos, la demanda no está siendo normal como sucedía antes del COVID. Y toda esta situación, en efecto cascada, lo estamos recibiendo en el país, lamentablemente, en nuestros principales productos estrellas. Por eso es que en el sector bananero también hoy existen ciertas preocupaciones por los precios de banano, porque los mercados internacionales se encuentran deprimidos, los precios han descendido. Asimismo en el camarón, nosotros hemos exportado mucho volumen y en este momento la demanda desde los países, principalmente de China, ha bajado. ¿Producto de qué? De la propia efecto comercial y de la dinámica económica de los países. Y también obviamente de la dinámica de movilidad humana. Para que entender, el camarón en China es parte de la cultura china. Es decir, como nosotros comemos pavo, pollo, ellos comen camarón. Entonces, la movilidad humana, las festividades en China, la vida normal en el mundo entero no es normal. Regresar a esa normalidad, lo hemos dicho muchas veces, nos va a tomar meses, nos va a tomar mucho tiempo y eso son lamentablemente las consecuencias derivadas de la pandemia, lo que estamos viviendo en la oferta y demanda mundial. Y no solamente le está pasando al Ecuador, sino también a otros países. Oiga, ministro, hablemos del consumo interno. Esta debe ser también una oportunidad para generar empoderamiento social de consumo interno. Per cápita, ¿cómo es el consumo del camarón? También tenemos la misma pregunta para el sector, por ejemplo, bananero, porque de alguna manera, si que hacemos desde el consumo del camarón lo que hace China, como usted lo expresa, una cultura de consumo, esto de alguna manera también ayudaría a que todo el proceso de consolidación, no solamente de exportación, sino de consumo de este producto, pues sea vital para la sostenibilidad. Mire, Stalin, definitivamente hoy la industria nacional, la producción nacional, no solamente de estos sectores agroindustriales, se sostiene a través del consumo interno, sino toda la industria en general, producto de aquello, como usted lo mencionó, desde el gobierno nacional creamos la campaña Juntos Ecuador, que es una campaña de incentivo al consumo local. Hoy los ecuatorianos tenemos que ser solidarios con la empresa nacional, pensarlo 2 veces antes de consumir un producto importado, a preferir un producto local de buena calidad y lo más importante, demostrar que es una moneda de cambio para apoyar, apuntalar a muchas empresas que hoy se encuentran pasando situaciones complejas, difíciles de sostenerse en el mercado. Hoy la paralización económica ha generado aquello, por lo tanto, preferir el producto nacional siempre y hoy más que nunca será importante. Sin embargo, permíteme decirle algo en cuanto al consumo nacional de camarón, de banano, de chocolate, entre otras cosas. Obviamente hay espacios para crecer más, pero lamentablemente los volúmenes que tiene Ecuador para un mercado pequeño como lo es el país de 17 millones de habitantes, no abastece para comprar y absorber obviamente toda la producción que tenemos lista y ofertable para el mundo entero. Por eso es importante la apertura comercial, los mercados, la política comercial que este gobierno ha venido impulsando desde que el presidente Moreno decidió abrir al Ecuador al mundo, buscar esos mercados, esos socios estratégicos premium a través de acuerdos comerciales que hemos venido integrando al país
y buscando esas nuevas oportunidades de nuevos mercados. Producto de aquello, rápidamente, si me permite, tenemos ya acuerdos comerciales sobre la mesa que ya están generando y capitalizando oportunidades de exportación para muchos productos, y lo que lleva a diversificar la canasta exportable y, lo más importante, a sostener fuentes de empleo, que es nuestra principal preocupación en este momento en el país. Ministro, muchísimas gracias por habernos atendido en este contacto telefónico, habernos explicado toda esta situación de preocupación a nivel de comercio exterior que vive en este momento el camarón ecuatoriano. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias al ministro Iván Ontaneda, lo ha acompañado el día de hoy, nos ha explicado los procesos que se están siguiendo para superar el impasse de la restricción de China a 3 empresas camaroneras del Ecuador. 7 de la mañana con 27 minutos, nosotros nos estamos despidiendo. Ya viene Fernando Aguayo en vivo, y luego Punto de Vista estará el ingeniero Raúl Tello, asambleísta por Pastaza. También estará el doctor Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados, y la ingeniera Jacqueline Achi, jefa del Departamento de Cobros del SRI. Importantes temas para compartir con ustedes. Quédense en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda.